En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. El tercer aspecto de lo que hay en el mundo es la vanagloria de la vida. En este texto, la palabra vida se refiere a la vida material, la vida en su manifestación concreta, actual. La palabra griega es bios. Nosotros tenemos nuestra palabra biología, que es el estudio o la palabra acerca de bios, acerca de la vida material, la vida en este mundo. En el capítulo 3 y el versículo 17 de 1 Juan se traduce bienes, al decir, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Así que la vanagloria se refiere a lo que hay en este mundo, lo que hay en esta vida material, y es la jactancia del soberbio, la arrogancia presuntuosa y hueca del ser humano que cree que es algo, que tiene algo. En Santiago capítulo 4 y el versículo 16, Santiago lo refiere de la siguiente manera. Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Habla de aquellos que suponen, presumen que ellos pueden planificar su vida, aún lo que van a hacer mañana, a dónde van a ir mañana y qué harán al llegar allí. Y él dice, lo que ustedes deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Esta es la vanagloria de la vida. El significado básico de la vanagloria de la vida es sencillamente la jactancia por lo que uno tiene y de lo que uno hace. O sea, lo que uno posee, sus posesiones, y lo que uno hace, su capacidad o sus logros. El énfasis está en uno, por eso es vano, y en el tiempo presente material de esta vida, y por eso también es vanagloria. La vanagloria de la vida, la jactancia por lo que uno tiene y la jactancia de lo que uno hace. Hemos notado los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. En cada una de las tres cosas que están en el mundo, el enfoque está en la persona misma. Sus pasiones egoístas, su codicia, sus posesiones, sus logros. Es un punto de vista totalmente egocéntrico. Y este es el punto de vista del mundo. No es este el punto de vista del mundo en el cual usted vive. No es este el punto de vista, no es esto el énfasis, el enfoque de la mayoría de las personas en este mundo. Uno mismo. Lo que uno tiene, lo que uno quiere, lo que uno cree, lo que uno ha logrado, lo que uno desea, los anhelos, las esperanzas, todo está en uno. Y este es el enfoque que Satanás desea lograr en nosotros. Y lo hace de variadas maneras, incluyendo por medio de aún la religión. Sí, la religión puede ser parte de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y lo es para muchas personas. Estas cosas que están en el mundo se manifiestan en la religión. En la religión que escoge lo que yo creo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. En la satisfacción de las pasiones carnales, recordando que carnal no es siempre sexual, por favor, sino es el egoísmo. El enfoque en uno, en vez de enfocar a Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios dice que es correcto o cierto o lo mejor. Así que no debemos pensar al pensar en el mundo, no debemos pensar solamente en las borracheras, no debemos pensar solamente en la fornicación, sino que debemos entender que hay mucho
que en sí tal vez no es malo, pero por el enfoque, por torcer aquello que es eterno, que es espiritual, que es verdadero, un poco, se convierte en algo que enfoca a la persona misma y se convierte en lo del mundo. Todo esto, los deseos de la carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida, todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Es importante que nosotros como cristianos recordemos siempre que nosotros no somos del mundo, es decir, que no pertenecemos nosotros al mundo. Le suplico escuchar palabras de su Salvador Jesucristo cuando él hablaba con los discípulos pocas horas antes de su propia muerte. Y les dice en Juan 15, 18 al 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Debemos entender, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, pertenecemos al Padre. Y hay un conflicto espiritual que no tiene remedio, no tiene modo de reconciliar el Padre con el mundo. Con uno que está en el mundo, sí puede salir del mundo y por medio de Jesucristo ser reconciliado con el Padre. Pero lo que es el mundo mismo, bajo el dominio del diablo, con los pensamientos diabólicos, ese conflicto espiritual que existe entre nuestro Padre y este mundo es irreconciliable. Y nosotros debemos recordar que este conflicto existe. Debemos recordar que por el conocimiento del Señor nosotros escapamos de la corrupción del mundo para pertenecer al Padre. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en 2 Pedro capítulo 2 y el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Nosotros nos hemos escapado de este mundo, es decir, de su corrupción, y esto es por medio del conocimiento que Dios nos da en Cristo Jesús, y es para que pertenezcamos ya no al mundo, sino al Padre. Y debemos tomar en cuenta siempre que este mundo tiene como príncipe al Satanás mismo. Por tanto, lo que proviene del mundo tiene su origen en Satanás. Lo dice Jesucristo en Juan 12:31, lo repite en el capítulo 14, lo repite en el capítulo 16. El príncipe de este mundo no es nuestro Señor, no es nuestro Dios. El príncipe de este mundo es el diablo. Y como dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 5 y el versículo 19, todo el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el príncipe de este mundo. Así que si proviene del mundo, proviene del diablo. Además de todo esto, de todos estos aspectos perversos, degenerados, malignos que podemos decir acerca del mundo, quizás entre las cosas más trágicas es que las personas que se dedican al mundo, que aman al mundo y las cosas que hay en el mundo, no toman en cuenta lo que el apóstol Juan aquí nos dice en el versículo 17 del capítulo 2, al declarar, y el mundo pasa, y sus deseos. Pero en contraste, el que hace la voluntad del Padre, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El amor al mundo no solamente elimina el amor al Padre del corazón del cristiano, también enfoca su corazón en aquello que pasa, aquello que no dura, aquello que es pasajero. La palabra pasa significa que está en el proceso de pasar. Aún en este momento, este mundo va pasando. Este mundo no es permanente. Este mundo no es estable. Este mundo
va pasando. Todo lo perverso, todo lo material, todas estas posesiones, todo está en flujo. Y se va perdiendo si nosotros nos dedicamos a ello. A lo que damos el corazón no es permanente, sino pasajero. En cambio, aquel que da su corazón a Dios, que ama a Dios y como consecuencia de amar a Dios hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Esa voluntad que en su palabra Dios nos la ha revelado, no solamente para que la conozcamos, sino también para que la hagamos, para que cumplamos con su palabra. Y así nosotros recibiremos la bendición de hacer algo que no sucederá con ninguna otra cosa, de permanecer para siempre. Es el mundo el que pasa en contraste con nosotros que hacemos la voluntad de Dios. Nosotros permanecemos y permanecemos para siempre. Vida eterna. ¿Quién tiene vida eterna? Aquel que ama al Padre, no al mundo. Ahí está la prueba que hemos estado estudiando. ¿Cómo podemos estar seguros que tenemos vida eterna? Pues la pregunta es, ¿ama usted al mundo o ama usted al Padre? Porque si ama al Padre, hará su voluntad. Y si hace su voluntad, permanecerá para siempre. Permanece. Tiempo presente también. Usted permanece para siempre. Así que las tres pruebas de tener comunión con Dios, en resumen de lo que ya hemos estudiado. Las tres pruebas de tener comunión con Dios y como consecuencia vida eterna, lo que hemos estudiado en 1 Juan 2 son, primeramente, obedecer los mandamientos de Dios. Segundo, amar al hermano. Y tercero, amar al Padre en vez del mundo. Para algunos de nosotros es muy fácil amar al hermano, pero más difícil no amar al mundo. Para otros es más fácil no amar al mundo, pero muy difícil amar al hermano, especialmente aquel hermano que no nos agrada tanto. Para otros es más difícil la obediencia a ciertos mandamientos específicos de Dios, o sea, la humildad ante Dios, ser obediente a Dios. ¿Cuál es más difícil para usted? ¿Cuál es más difícil para la mayoría de los cristianos que usted conoce? Examinémonos, hermanos. Tenemos vida eterna. Tenemos comunión con Dios. Si andamos en luz, definitivamente la tenemos. Y si andamos en luz, esto significa que somos obedientes a Dios, que amamos al hermano y que amamos al Padre en vez del mundo. Favor de contestar las preguntas sobre 1 Juan capítulo 2, versículos 12 al 17, antes de continuar con el estudio. En 1 Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 28, el apóstol Juan nos presenta la cuarta prueba de tener comunión con Dios. Es la prueba doctrinal y se basa principalmente en una pregunta. ¿Permanece usted en la doctrina de Cristo? Si la respuesta es que sí, tiene comunión con Dios. Si la respuesta es que no, sencillamente no la puede tener. Debemos entender, acabamos de estudiar, que el mundo es uno de los instrumentos que el diablo utiliza en su lucha contra el cristiano y contra Dios. Pero además del mundo, Satanás también tiene otro instrumento y es la doctrina falsa. Sabemos que según la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 y el 2, que hay doctrinas, hay enseñanzas religiosas que provienen del diablo y sus demonios. Hay doctrinas de demonios. Específicamente en 1 Timoteo capítulo 4, estas doctrinas de demonios se manifestaban en parte por medio de una filosofía ascética, que es muy similar en algunos aspectos a la doctrina gnóstica que estamos estudiando en 1 Juan. Pero eran enseñanzas filosóficas o religiosas en que prohibían
comer ciertos alimentos, prohibían el matrimonio. Estas enseñanzas, dice Pablo a Timoteo, provienen del diablo. Son doctrinas de demonios. Hay también hombres, falsos apóstoles y ministros religiosos que sirven los propósitos destructivos del diablo, pero que no se presentan de esta forma. Se presentan como si fueran ministros de la justicia, disfrazados. Esto es lo que el apóstol Pablo trata en 2 Corintios capítulo 11, en los versículos 13 al 15, cuando habla tanto de Satanás, que se presenta disfrazado como ángel de luz, como también de sus ministros, que se presentan disfrazados como ministros de la justicia. Así que estamos hablando de cómo el diablo presenta y utiliza la doctrina falsa para engañar, para destruir al cristiano, para separarnos de Dios, para que no tengamos comunión con el Señor y como consecuencia que no tengamos vida eterna. Satanás obra por medio de estos maestros falsos, y no solamente esto, sino que en algunos casos les da la capacidad de hacer señales y prodigios mentirosos para engañar al ser humano. Está muy consciente el diablo que el hombre se impresiona por el poder, por las señales, por los prodigios. Por tanto, cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del 8 al 12, él habla acerca de esta obra del inicuo y cómo es que él trata de engañar a aquellos y logra engañar a aquellos que no aman la verdad, que no creen la verdad, sino que se dejan engañar y creen la mentira. Este es el instrumento del diablo que estamos estudiando en este párrafo y que se repetirá ya más de una vez aquí en 1 Juan y también en su segunda epístola que estaremos estudiando posteriormente. Así que el texto dice en 1 Juan 2, comenzando en el versículo 18: Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, creo que esto es suficiente por el momento para empezar nuestro estudio. Primeramente, en el versículo 18, Juan nos introduce al concepto del último tiempo. Ya es el último tiempo. Y conocemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos. La frase el último tiempo literalmente es última hora. En el griego, literalmente es última hora. Además, no dice que sea la última hora, o sea, literalmente el último tiempo, o sea, el fin del mundo, sino que última hora, una última hora, un periodo de tiempo con ciertas características semejantes a los postreros días mencionados por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 y 2 Timoteo capítulo 4, porque se trata de ciertas características durante este periodo de tiempo, este periodo que se llama última hora, último tiempo. Encontramos este uso de la misma palabra griega, hora, la misma palabra en español, en otros textos. Juan capítulo 4 y el versículo 23. En ese texto recordará tal vez que Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y ella está preguntando acerca de la adoración a Dios, el lugar apropiado de ello. Y Cristo responde en el versículo 23, mas la hora viene. Esta misma palabra que aquí se traduce tiempo. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También encontramos
esta misma palabra en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, en el versículo 25. En este texto Jesucristo está hablando acerca de pasar de muerte espiritual a vida espiritual por medio de la fe en la palabra de Jesucristo. Y dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Al escuchar nosotros el mensaje del Hijo de Dios y al creer, al poner atención a esta palabra, pasamos de muerte a vida, como él explica también en este mismo contexto. Así que las tres pruebas de tener comunión con Dios, en resumen de lo que ya hemos estudiado, las tres pruebas de tener comunión con Dios y como consecuencia vida eterna, lo que hemos estudiado en 1 Juan 2 son, primeramente, obedecer los mandamientos de Dios. Segundo, amar al hermano. Y tercero, amar al Padre en vez del mundo. Para algunos de nosotros es muy fácil amar al hermano, pero más difícil no amar al mundo. Para otros es más fácil no amar al mundo, pero muy difícil amar al hermano, especialmente aquel hermano que no nos agrada tanto. Para otros es más difícil la obediencia a ciertos mandamientos específicos de Dios, o sea, la humildad ante Dios, ser obediente a Dios. ¿Cuál es más difícil para usted? ¿Cuál es más difícil para la mayoría de los cristianos que usted conoce? Examinémonos, hermanos. Tenemos vida eterna, tenemos comunión con Dios. Si andamos en luz, definitivamente la tenemos. Y si andamos en luz, esto significa que somos obedientes a Dios, que amamos al hermano y que amamos al Padre en vez del mundo. Favor de contestar las preguntas sobre 1 Juan capítulo 2, versículos 12 al 17, antes de continuar con el estudio. En 1 Juan capítulo 2, comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 28, el apóstol Juan nos presenta la cuarta prueba de tener comunión con Dios. Es la prueba doctrinal y se basa principalmente en una pregunta. ¿Permanece usted en la doctrina de Cristo? Si la respuesta es que sí, tiene comunión con Dios. Si la respuesta es que no, sencillamente no la puede tener. Debemos entender, acabamos de estudiar, que el mundo es uno de los instrumentos que el diablo utiliza en su lucha contra el cristiano y contra Dios. Pero además del mundo, Satanás también tiene otro instrumento y es la doctrina falsa. Sabemos que según la Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 1 y el 2, que hay doctrinas, hay enseñanzas religiosas que provienen del diablo y sus demonios. Hay doctrinas de demonios. Específicamente en 1 Timoteo capítulo 4, estas doctrinas de demonios se manifestaban en parte por medio de una filosofía ascética, que es muy similar en algunos aspectos a la doctrina gnóstica que estamos estudiando en 1 Juan. Pero eran enseñanzas filosóficas o religiosas en que prohibían comer ciertos alimentos, prohibían el matrimonio. Estas enseñanzas, dice Pablo a Timoteo, provienen del diablo. Son doctrinas de demonios. Hay también hombres, falsos apóstoles y ministros religiosos que sirven los propósitos destructivos del diablo, pero que no se presentan de esta forma. Se presentan como si fueran ministros de la justicia, disfrazados. Esto es lo que el apóstol Pablo trata en 2 Corintios capítulo 11, en los versículos 13 al 15, cuando habla tanto de Satanás, que se presenta disfrazado como ángel de luz, como también de sus ministros, que se presentan disfrazados como ministros de la justicia. Así que estamos hablando de cómo el diablo presenta y utiliza la doctrina falsa para engañar, para destruir al cristiano.
para separarnos de Dios, para que no tengamos comunión con el Señor y como consecuencia que no tengamos vida eterna. Satanás obra por medio de estos maestros falsos, y no solamente esto, sino que en algunos casos les da la capacidad de hacer señales y prodigios mentirosos para engañar al ser humano. Está muy consciente el diablo que el hombre se impresiona por el poder, por las señales, por los prodigios. Por tanto, cuando el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, del 8 al 12, él habla acerca de esta obra del inicuo y cómo es que él trata de engañar a aquellos y logra engañar a aquellos que no aman la verdad, que no creen la verdad, sino que se dejan engañar y creen la mentira. Este es el instrumento del diablo que estamos estudiando en este párrafo y que se repetirá ya más de una vez aquí en 1 Juan y también en su segunda epístola que estaremos estudiando posteriormente. Así que el texto dice en 1 Juan 2, comenzando en el versículo 18, Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, creo que esto es suficiente por el momento para empezar nuestro estudio. Primeramente, en el versículo 18, Juan nos introduce al concepto del último tiempo. Ya es el último tiempo. Y conocemos que es el último tiempo porque han surgido muchos anticristos. La frase el último tiempo literalmente es última hora. En el griego, literalmente es última hora. Además, no dice que sea la última hora, o sea, literalmente el último tiempo, o sea, el fin del mundo, sino que última hora, una última hora, un periodo de tiempo con ciertas características semejantes a los postreros días mencionados por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 y 2 Timoteo capítulo 4, porque se trata de ciertas características durante este periodo de tiempo, este periodo que se llama última hora, último tiempo. Encontramos este uso de la misma palabra griega, hora, la misma palabra en español, en otros textos. Juan capítulo 4 y el versículo 23. En ese texto recordará tal vez que Jesucristo está hablando con la mujer samaritana y ella está preguntando acerca de la adoración a Dios, el lugar apropiado de ello. Y Cristo responde en el versículo 23, mas la hora viene. Esta misma palabra que aquí se traduce tiempo. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También encontramos esta misma palabra en el capítulo 5 del Evangelio según Juan, en el versículo 25. En este texto Jesucristo está hablando acerca de pasar de muerte espiritual a vida espiritual por medio de la fe en la palabra de Jesucristo. Y dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Al escuchar nosotros el mensaje del Hijo de Dios, y al creer, al poner atención a esta palabra, pasamos de muerte a vida, como él explica también en este mismo contexto.